Bueno, como os decía, en este curso habrá una serie de vídeos que estarán pregrabados, que serán solo al principio, es decir, antes de que empiece el curso, unos días antes, recibiréis estos vídeos para poderos preparar, ¿vale? Preparar para el curso. En estos vídeos, como os digo, lo que veremos será cómo establecer un template para composición, diferentes templates dependiendo del estilo, adaptados al estilo, ¿vale? Tanto de pop rock como urbana, como orquestal cinemático y orquestal híbrido. Veremos algo de mezcla básica para demos, una mezcla muy básica que será para demos, es decir, no es para hacer un disco final, sino simplemente una demo que suene guay, especialmente útil para, pues, para los temitas que mandáis aquí al canal. Veremos cómo ubicar y separar los instrumentos, cómo hacer gain staging de la forma más efectiva posible, cómo trabajar una ecualización profiláctica sin entrar en ecualización creativa y mandarnos una tremenda cagada y que todo termine sonando fatal, cómo utilizar saturación de cinta, cómo organizar nuestros envíos y dejarlos en el template para que podamos trabajar rápido, porque esto, la idea es sentarse y trabajar y poder componer, no tenerse que poner cada vez a configurar, a cargar instrumentos y demás. Y un poquito, bueno, pues una serie de cosas que vamos a trabajar en el Masterbus, pues para tenerlo preparadito, ¿vale? Después hablaremos de cómo trabajar con layering, veremos algunas cuestiones de layering, tanto en orquestal como en música no orquestal. Conceptos que nos van a ser muy útiles para trabajar con ordenadores, cómo construir una paleta personalizada y el sistema del sándwich, que a mí me gusta mucho para construir tus propios sonidos y bueno, es muy efectivo. Esto sería lo que hacemos antes del curso. Luego viene el primer día de curso. ¿Ahí qué vemos? Bueno, pues lo primero que vemos son técnicas para el plan precompositivo, ¿vale? Veremos un poco cómo utilizar workflow efectivos, además diferentes, es decir, no vamos a ver un sistema, sino que vamos a considerar varios y vamos a utilizar el que más nos convenga. La idea es que adquiráis competencias para poder discriminar cuál es el correcto, ¿vale? En estos workflows, bueno, pues separaremos los procesos, tanto la composición como el arreglo, como la orquestación, la mezcla y la masterización. Veremos una visión general del plan precompositivo, porque es muy difícil ponerse a generar un plan precompositivo si no tenemos un poco una idea de qué estamos hablando. Entonces veremos cuáles son nuestros materiales disponibles y cómo explorarlos. Y en esa exploración generaremos todos los materiales. Aquí he puesto lo de materiales generatrices. Veremos que utilizar tanto los acordes como las melodías, como los ritmos, las texturas tímbricas e incluso fenómenos de producción para generar material. Porque en el plan precompositivo queremos generar mucho material para después poder escoger con nuestro criterio compositivo y poder trabajar de una forma efectiva. Y hablando de formas efectivas, veremos también ese mismo día técnicas de trabajo motívico precompositivo. Los que habéis hecho la masterclass de desarrollo melódico ya conocéis algunos, pero aquí se amplían, ¿verdad? Veremos cómo trabajar el desarrollo motívico, tanto melódico como rítmico, con repetición, secuencia, inversión, retrogradación, ampliación, disminución, transposición, fragmentación, adición, supresión, adaptación modal, repetición con modificación, transformación rítmica, variación melódica y contrapunto. Es decir, esto será un módulo pues bastante extenso, ¿vale? Aquí estaremos tiempo. Yo, por ejemplo, he estimado para el primer día 5 horas de clase. Os soy absolutamente honesto y los que ya han venido a cursos presenciales míos lo saben. Normalmente siempre nos pasamos. La última vez hicimos un curso de lenguaje del pop rock que supuestamente iban a ser como unas 6-7 horas y terminaron siendo 11 horas. No, 11 horas 50 minutos, si no me falla la memoria. No tenemos prisa, es Navidad y queremos aprender, así que eso es lo que vamos a estar haciendo básicamente en este curso, aprendiendo y trabajando. Después veremos desarrollo rítmico, ¿vale? Cómo aplicamos alguna de estas técnicas al desarrollo rítmico y cómo lo combinamos con todas estas técnicas para poder generar más material. Acordaos, estamos en el plan precompositivo, nos interesa generar material para después podernos poner a editarlo y poder trabajar de manera efectiva en la composición. Y después veremos sistemas de fractalidad compositiva, que yo lo resumo en la frase de así en lo grande como en lo pequeño, y este sistema es súper poderoso, súper poderoso, especialmente útil cuando estáis componiendo para cine. Os permite de un fragmentito de 8 compases poder llegar a generar muchos minutos de música, además bien estructurada y con sentido común, ¿vale? Aquí veremos técnicas de trabajo armónico precompositivo y para este trabajo armónico
haremos un ejercicio que consistirá en desarrollar un cheat set propio para autoconsulta, ¿vale? Que será básicamente una ubicación de los recursos propios en el total cromático. Esto explicaré en clase cómo se hace y demás. Repasaremos algo de armonización básica, abordándolo desde dos frentes. Uno básicamente desde la sustitución de acordes, que es lo que la gente suele llamar rearmonizar, que yo es un término con el que mis alumnos ya lo saben, no termino de estar de acuerdo, pero bueno, me la envaino porque es lo que la gente suele entender. Y luego la rearmonización estricta, que es lo que de verdad yo considero rearmonizar, y ahí bueno, veremos varias técnicas porque vamos a utilizarlas y aplicarlas a todo este material que vamos obteniendo con todos estos trabajos. Por lo tanto, el material se va multiplicando, 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 y así, bueno, pues somos unos compositores como bien chingones. Vale, entonces, después veremos cómo hacer un set básico de versiones temáticas. Una vez tenemos nuestras melodías, ya nuestros materiales melódicos ya un poco definidos, pues veremos cómo hacer un set básico de versiones temáticas. Esta es mi melodía, esta es la versión del relativo, esta es la del paralelo, esta es la versión con estructuras constantes, esta es la versión con armonía no funcional, esta es la versión con clusters para generar una tímbrica más de impresionismo. Esta, bueno, después ahí vamos a entrar también con variaciones tímbricas, porque lo tímbrico es algo que vamos también a considerar. Y luego con contrapunto imitativo, gracias a todo el material obtenido, gracias a todo este desarrollo motívico, vamos a ver que también podemos jugar con combinatoria y generar, bueno, cosas muy interesantes. Como os digo, esto de las 5 horas yo creo que no se lo cree nadie. De hecho, yo reconozco y confieso públicamente que cuando estaba haciendo el temario puse un tiempo estimado de 5 horas y vi todo el material, me reí, estuve riéndome un rato en mi casa porque dije, ni de coña hacemos esto en 5 horas. Pero bueno, como os digo, la clase es así. Las clases van a ser en directo por Zoom, pero quiero decir, nos ha pasado estar dando una clase en directo, irse alguien a dormir y luego volver. No hay problema. Además, luego tenéis la grabación, es decir, la gente que viene a estas clases va a tener tanto la posibilidad de asistir en directo, estar ahí conmigo, preguntarme con los compañeros, hablando, comentando cositas, ¿verdad? Como luego tener la grabación que además no está editada ni nada, es pura y dura para poder tener, bueno, la experiencia lo más cercana posible a la clase real, ¿no? El día 2 nos vamos a poner con plantillas de forma y convenciones de estilo, vamos a ver formas binarias, formas ternarias, formas seccionales, vamos a hablar del Max Martin template, que es algo que vimos en la masterclass también de lenguaje del pop rock, pero lo vamos a ampliar mucho porque creo que es un buen template que funciona muy bien. Y luego vamos a hablar de la escena de cine, porque merece una consideración especial. Esta clase, digamos, esta parte de la clase va a ser bastante larga, pero es muy importante entender porque, y a ver, yo como sabéis, además de dar clase en la universidad y todas estas charlas en conservatorios y demás, trabajo también en una escuela de música de cine que hay en Los Ángeles, trabajo de forma online. Y ahí un problema que encuentro mucho, sobre todo con la gente que viene con algo de formación, o bien de trabajar en el pop rock, o bien de trabajar en la música clásica, es que les cuesta mucho trabajar la estructura formal, porque en una película tú no puedes, por ejemplo, tú estás acostumbrado a trabajar con formas cuadradas de 8 compases, 16 compases, 32 compases, antecedente, consecuente, 8 compases, todo muy isométrico, todo muy... Pero el cine no funciona bien, las escenas no son así. Entonces, en este módulo vamos a ver cómo trabajamos nuestros materiales temáticos y cómo los adaptamos a la escena para que nos funcione en la escena. Es decir, cómo construir una forma que nos permita construir nuestra música y que fluya de un modo digamos, lógico, pero teniendo como estructura formal la propia escena de cine. Yo creo que esta parte va a ser muy interesante. Y ya os digo, veremos técnicas para estructurar procesos cadenciales, súper importante, tanto en el clasicismo como en la modernidad, ¿vale? Estos dos bloques van a llevar también bastante mandanguita. Y luego técnicas de adaptación del material precompositivo, es decir, todo esto que estamos obteniendo lo vamos a aprender a adaptar, ¿verdad? Ahí os explicaré mi sistema del traje de Spider-Man, que es un sistema que yo explico ahí a los alumnos de Hollywood y les encanta porque es una cosa muy chula. Veremos el cue como estructura, el cue es esto, la escena que os decía, escena concreta, una estructura. De hecho haremos cositas de adaptar temas en diferentes escenas y demás. Y después hablaremos de la adaptación multitemática, que esto, bueno, tiene su complicación, pero como os digo, todos los conceptos que son como técnicamente muy complicados, llevo meses dándole vueltas a cómo explicarlos de una forma muy sencilla y creo que he dado con la clave y en este curso vamos a poder ponerlo en práctica. Después tenemos
Las técnicas de composición, básicamente vamos a ver un resumen de los sistemas compositivos temperados, es decir, los sistemas compositivos que están dentro de nuestra tímbrica temperada, porque claro, hay otros sistemas compositivos, pero pues si nos vamos a Lois Java, por ejemplo, hay sistemas compositivos, pero que ya no están dentro del sistema temperado, ¿verdad? Estamos trabajando con cuartos de tono, con medios tonos, o sea, con cuartos de tono, con fracciones de tono muy pequeñas. Nosotros vamos a trabajar con sistema temperado y dentro de ello, pues vamos a ver un poco un resumen de estos sistemas y cómo los podemos utilizar, ¿verdad? Hablaremos de los sistemas y estilos en la práctica compositiva actual, que es algo que, bueno, que yo creo que va a ser muy interesante a la gente que viene acá en el canal, que al final sois los que estáis viendo esto y sois los que, bueno, que podéis ver estas cosas. Y vamos a poner un modulito especial que a mí me gusta mucho. Quiero meter, aunque está más relacionado también con la orquestación, pero bueno, voy a meter un resumen de técnicas sinfónicas del siglo XX porque creo que esto es muy interesante y se puede de alguna manera, ¿cómo diría? Se puede traducir a lo no sinfónico, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de estratificación sinfónica. Yo he hecho cosas muy chulas con alumnos que trabajan música electrónica, pero con sistemas que son estratificación que viene del orquestal, ¿no? Estratificación que se utilizaba en el siglo XX, por ejemplo, vanguardias del siglo XX. Entonces, llevarse conceptos sinfónicos a música no sinfónica me parece muy interesante, pero bueno, no haremos la adaptación, pero sí que veremos estos sistemas un resumen de técnicas sinfónicas, que el resumen pueden ser 2 horas tranquilamente, XD, y de nuevo, esto de las 5 horas no se lo cree nadie, pero bueno, porque van a ser muchas más. Después, en el tercer día, ya hemos trabajado aquí súper bruto. La idea es que también vayáis generando una especie de material con el que trabajar, con el que trabajar un tema que el último día haremos, ahora os explicaré. Y vemos técnicas de adaptación de materiales temáticos a estilos distintos, ¿vale? Cómo adaptar el material melódico a un estilo concreto, cómo adaptar el material rítmico a un estilo concreto, cómo adaptar el material armónico a un estilo concreto, las consideraciones tímbricas que hemos de hacer en nuestra adaptación y las consideraciones de producción y mezcla. Esto, evidentemente, va a ser, cada una de estas cosas tiene técnicas concretas y explicaremos todas, veremos ejemplos y todo esto, ¿vale? Y después, esto será la primera parte, ¿vale? Este día estimo 6 horas, 6 horas, o sea, serían 3 para esta primera parte, y luego viene la jornada de composición asistida online, que ahí lo que haremos será, cogeremos todo el material que hemos ido generando haciendo esto, porque esto, a ver, y importante, no van a ser 4 días consecutivos, van a ser 4 días que, por ejemplo, son 4 fines de semana, imagínate. Entonces tú el sábado tendrás una carga lectiva y una serie de técnicas y cosas que aplicar, pero lo harás durante la semana, ¿vale? Durante la semana tú lo trabajarás y luego tú vas a ir trabajando. Entonces cuando vas a llegar a este final, tú ya vas a tener mucho material y no vas a tener que hacer todo de golpe, porque si no sería imposible, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué haremos? Revisaremos uno por uno el plan precompositivo. Es por esto que necesito que no sean más de 20 personas, porque me va a dar tiempo a hacer esta revisión con 20 personas. De todas maneras, la gente que lo tenga antes me lo mandará antes, yo lo revisaré y va a ser una revisión mucho más profunda que el feedback que damos aquí en el canal, ¿vale? Revisaremos este plan precompositivo y después haremos una ejecución en directo con resolución de dudas grupales e individuales. Esto no quiere decir que vayamos a matar a nadie, esto quiere decir que ejecutaremos, es decir, nos pondremos a componer y Zoom tiene esta opción de la consulta individual, que en este caso la haremos grupal, para que los demás se puedan también beneficiar del feedback que se les da, porque los problemas que surjan les pueden surgir a ellos también, ¿verdad? Entonces, daremos feedback sobre lo que esté sucediendo con el plan precompositivo, haremos una planificación de la siguiente jornada y entonces ya la última jornada será la jornada de audiciones y el feedback global, donde tanto yo como el resto de asistentes dará feedback. Y aquí sí que he puesto que el tiempo estimado es indeterminado. ¿Por qué? Porque va a ser una cosa bastante seria y bastante profunda, ¿no? Vamos a trabajar mucho con los materiales, los vamos a conocer muy bien, vamos a estar realmente semanas trabajando con ello. Entonces, luego este proceso que vamos a vivir juntos, pues va a ser, digamos, lo que vais a repetir vosotros, una escala micro, cada vez que vayáis a hacer una composición, tanto para vosotros como para aquí, para el canal. Así que eso es en lo que he estado trabajando, eso es en lo que sigo trabajando,
Estoy ultimándolo, seguramente esta semana daré ya las fechas finales. Y lo dicho, los que queráis, tengáis interés en apuntaros, porque oye Tony, yo quiero estar en esta vaina, sé que tus alumnos tienen prioridad, pero tío, apúntame. Luego, si eres alumno y no estás en el grupo privado de alumnos y no te has enterado de esta vaina y te estás enterando ahora, pues escríbeme corriendo de Tony tío, que yo quiero estar en esto, y ya te mando toda la información.